¿Cuál es la forma de oración más elevada y más profunda que se puede alcanzar en la vida espiritual? En la tradición de la Iglesia Católica tiene un nombre muy definido y es el de la oración contemplativa. Pero también conviene preguntarse, ¿existen obras que traten sobre cómo realizar la oración contemplativa, sobre cuál es su lugar en la vida espiritual, así como cuál es su dimensión teológica? Por supuesto que existen. En este episodio les voy a presentar una de ellas y creo que les va a encantar. Muy buenas queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a Plenitud del Misterio y a este nuevo episodio del Lenguaje del Alma. Mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo, educador y con mucha alegría en este episodio les voy a presentar esta encantadora obra titulada La oración contemplativa, la cual fue escrita por el teólogo suizo Hans Urs von Balthasar. Debo reconocer que esta fue una de mis compras más espontáneas. Fue una compra que hice de momento, se la hice a un conocido vendedor que labora en una de las universidades en las cuales yo me desempeño como profesor e investigador. Y desde el momento en que lo vi, en que leí su título, me sentí atrapado, porque la simpleza y profundidad de su título lo dicen todo, la oración contemplativa. ¿Alguna vez han escuchado sobre ella? ¿La han practicado? ¿Cómo ha sido su experiencia con la oración contemplativa? Porque en esta obra el teólogo suizo Hans Urs von Balthasar nos va a llevar por el camino más conmovedor y más transformante de todos, y es el camino que nos lleva al encuentro íntimo con el Señor. Así que bueno, acá lo tenemos. Esta es la obra de von Balthasar. Es una publicación del año 2007 de Ediciones Encuentro y contiene 213 páginas. Su enfoque, vale decirlo, es teológico bíblico y debo aclarar que se trata de una obra que es densa en contenido, así que recomiendo una Biblia para acompañar su lectura, preferiblemente una Biblia de Jerusalén o bien una Nácar Colunga, pero si quieren también pueden adquirir la Biblia de la Universidad de Navarra, que es una excelente edición también para estudio. Pero en sí, si no disponen de ninguna de ellas, pueden buscar cualquier Biblia que tengan a mano, porque se trata de una obra que nos va a llevar por el camino de la oración contemplativa desde una perspectiva que se enraiza en la tradición bíblica también de la Iglesia. Bueno, voy a hablarles brevemente de Hans Urs von Balthasar. Él está considerado como uno de los principales teólogos del siglo XX. Es uno de los grandes representantes de la llamada Nouvelle Théologie, una corriente de pensamiento teológico católico, con la cual, si bien mantengo mis reservas en aspectos doctrinales, considero que sí es importante conocerla para saber en qué terreno nos estamos moviendo y discernir ante todo aquello que sí está conforme con la verdad de Cristo y su iglesia, y aquello que bien podemos rechazar porque no corresponde al depósito de la fe. Von Balthasar nació el 12 de agosto de 1905 en Lucerna, en Suiza, en el seno de una familia católica de nobles. Era una familia noble en la que él nació, en la que él vino al mundo. Y bueno, su padre era arquitecto de templos. Es una profesión interesante. Yo no había escuchado sobre ella hasta que empecé a conocer sobre su vida. Y su madre, por otra parte, era una líder católica. Él desde muy joven recibió pues una buena educación, vale decirlo, estudiando con benedictinos, con jesuitas, y gracias a lo cual aprendió música, literatura, filología, filosofía en ciudades como Viena, Berlín y la misma Zúrich. Si bien von Balthasar permaneció mayormente desinteresado hacia la teología durante sus años de universidad, en 1929 vive una experiencia de encuentro con Cristo durante un retiro estudiantil en Willen, en Alemania, un municipio cerca de la Selva Negra. Esto, vale decirlo, lo cambiaría para siempre, despertando en él una vocación sacerdotal que lo llevaría pues a ingresar ese mismo año a la Compañía de Jesús, y el 26 de julio de 1936 sería ordenado sacerdote. A partir de ese momento, él iniciaría una activa vida intelectual, donde cabe mencionar que en su formación teológica serán importantes las relaciones con personajes como Erich Brisawa y el teólogo calvinista Karl Barth. Ahora bien, hay un detalle importante acá.
para nuestro discernimiento católico, y es que algo destacable de von Balthasar es que él siempre rechazó la perspectiva protestante, como también rechazó las excentricidades ideológicas que desafortunadamente pulularon en la iglesia, pero emergieron por montones tras el Concilio Vaticano II. Sin duda, una de las personas que en su vida fueron más influyentes, como en su carrera teológica, sería Adrienne von Speer, una médico, madre de familia y mística. Era una laica, una mística, quien gracias a la instrucción catequética de von Balthasar abrazaría la fe católica en 1940. A partir de ese momento ellos pues trabaron una linda amistad, una amistad muy fuerte, e iniciaron también una misión espiritual en la que von Balthasar fue el director espiritual de von Speer, quien después de su conversión tuvo una intensa vida espiritual, una intensa vida mística, siendo testigo de múltiples visiones de la pasión de Cristo, así como manteniendo una relación con varios santos. Y digo una relación a nivel espiritual, por medio de la oración y por medio de la intercesión, de una forma ya trascendente a esta vida terrena. Esto es algo maravilloso si ustedes lo notan, puesto que si lo vemos con detenimiento, en la relación de ambos se ve una estrecha unión entre la teología, representada por Balthasar, y la experiencia mística, representada por von Speer. Ella llegó a dictarle, inclusive, vean ustedes, llegó a dictarle más de 60 libros en total, entre escritos y apuntes, sobre todo manuscritos espirituales, comentarios a la Sagrada Escritura, así como muchos otros materiales. Ellos juntos llegarían a fundar en 1945 la llamada Comunidad de San Juan, un instituto pues orientado a laicos consagrados cuya misión es la santificación de las almas. Entonces vean ustedes qué belleza de iniciativas las que surgieron entre ambos, y sin embargo la fundación de este instituto implicaría la salida de los jesuitas por parte de von Balthasar, quien renunciaría a la Compañía de Jesús para dedicarse de lleno a impartir conferencias, retiros y demás actividades que, bueno, le permitieran vivir con lo necesario, como también para poder sostener el instituto. Tras la muerte de Adrienne von Speer en 1967, von Balthasar asumirá la dirección de en este momento, ¿verdad?, de su historia, y así continuará nuestro protagonista durante las próximas 2 décadas, siendo nombrado, entre otras cosas, miembro de la Comisión Teológica Internacional en 1969 por el Papa San Pablo VI, y en 1971 junto a Joseph Ratzinger y Henri de Lubac, dos de sus grandes amigos, funda la revista Comunio, una de las más importantes de pensamiento teológico en la actualidad. Hacia el final de su vida sería muy apoyado por el Papa San Juan Pablo II, siendo consagrado cardenal en 1988. Sin embargo, apenas 2 días después de ser nombrado cardenal, von Balthasar dejaría este mundo el 26 de junio de 1988. Sin duda es una de las grandes figuras teológicas del siglo XX, cuyo pensamiento teológico es importante conocer y comprender. Vamos entonces a conocer el contenido de este libro para que comprendan mejor lo que es la oración contemplativa. Bueno, como lo comentaba anteriormente, el libro es un tanto denso. Es un poco desafiante a nivel intelectual, pero no es nada con lo que no se pueda lidiar. Se compone de 3 partes. Una primera donde se aborda lo que von Balthasar llama el acto de la contemplación. ¿En qué consiste? ¿Cómo se vive? ¿Y desde qué lugares y mediaciones se da? La segunda parte trata sobre el objeto de la contemplación, y él reflexiona acá en qué se centra la persona que ora contemplativamente. Y en una tercera parte, von Balthasar nos lleva hacia aquellas tensiones inherentes a la experiencia de la oración contemplativa. Vale preguntarse entonces, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Cuál es su fin? ¿Por qué es importante que lo conozcamos? Bueno, von Balthasar básicamente se propuso reflexionar sobre la oración en el mundo de hoy, pero no sobre cualquier tipo de oración, sino aquella que es más elevada, la más elevada de todas, la que nos lleva al encuentro más profundo con Dios. ¿Y por qué es necesaria entonces e importante? ¿Por qué es fundamental? Porque las condiciones del creer hoy en día han cambiado drásticamente respecto a siglos anteriores. Al igual que lo comentaba en la reseña sobre el libro de Juan Martín Velasco titulado La experiencia cristiana de Dios,
Las condiciones socioculturales en las que se da la experiencia de Dios hoy en día son muy distintas a las de hace siglos atrás. Dios está cada vez más ausente en nuestras sociedades. Von Balthasar es consciente de este problema existencial y él se abocó por ello a la forma de oración que más puede devolvernos esa capacidad de conectarnos con Dios, esa capacidad para redescubrir la presencia de Cristo en nosotros. Él entiende la oración como un diálogo, no es un monólogo el orar. Orar no es hacer un soliloquio, no es hablar solos, es un encuentro y el encuentro más íntimo que podríamos tener con el interlocutor que mejor nos conoce. Así que veamos lo que nos dice en la página 10. Cuanto más atinadamente aprende el hombre a orar, tanto más profundamente experimenta que todos sus balbuceos ante Dios son mera respuesta a la palabra que Dios le ha dirigido, y por consiguiente vale también lo segundo, a saber, que entre Dios y el hombre cabe entenderse solo en el lenguaje de Dios. Dios es quien comenzó a hablar, y solo porque Él se exteriorizó, puede el hombre internarse en Dios. Sí, si lo pensamos con detenimiento, probablemente sentiremos que es difícil alcanzar esto. Pero a mí me encantó esta parte, como muchas otras, porque von Balthasar nos afirma también que asumir la oración contemplativa como una parte integral de nuestra vida hoy en día es en última instancia aprender a hablar en el lenguaje celeste, en el lenguaje celestial, en el lenguaje de Dios. El teólogo suizo considera que en la oración quien lleva la iniciativa es Dios, no nosotros. No se trata de nosotros, queridos amigos, se trata de Él, quien sale a buscarnos y se nos revela en su palabra, su Hijo amado, y en dicho encuentro nos abrimos a la verdad plena. Para Él entonces llegar a esta mirada mutua, a esta fusión entre dos conciencias, es necesario aprender a orar contemplativamente. Von Balthasar plantea también que la oración contemplativa va más allá de meras palabras o de gestos externos. Si bien no olvidemos que estos forman parte de todo el acto de orar, sin embargo, la oración contemplativa es algo más, muchas veces desconocido para una gran parte de los católicos. La mayor parte de los católicos e incluso otros cristianos tienen la idea de que orar es hablar mucho, es pedir mucho, y no es eso necesariamente, va más allá. La oración contemplativa, como él bien lo plantea en la página 17, es un mirar hacia adentro, en los hontanares del alma y por lo mismo mirar también arriba, por encima del alma a Dios. Cuanto más se encuentra el hombre a Dios, más se olvida de sí y no obstante se encuentra en Él. Sí, me lo aprendí de memoria, en buena hora. Es el acto de amor más profundo que el ser humano puede llegar a realizar, porque quien ama descubre la constante novedad de lo amado. Es algo siempre nuevo. Y así Dios siempre es inmutable y nuevo a la vez. Es el interlocutor más profundo e inefable para el ser humano. La contemplación es igualmente para von Balthasar un escuchar la palabra de Dios, un interiorizarla y vivirla como una auténtica experiencia mística. En este sentido, el teólogo suizo nos dice que los abismos de Dios están abiertos a los dotados de espíritu. ¡Qué bella expresión! No solo de manera objetiva, sino también subjetiva. Es un acto en el que se unen lo externo y lo interno. Y este es un detalle que me resulta genial de parte de von Balthasar. La constatación de que hoy en día los católicos necesitan comprender que su fe tiene una dimensión objetivamente revelada, a la cual asentimos por la fe, según nos lo ha transmitido la Iglesia en su sagrada tradición, en el depósito de la fe. Pero en esa misma tradición de más de 2 milenios, incontables santos y místicos nos han mostrado que la fe tiene también una dimensión subjetiva, una en la cual lo revelado se hace experiencia viva, se hace encuentro y se hace un amor inagotable. De esta manera nos dirá entonces en la página 51 lo siguiente. Vamos a conocerlo porque definitivamente nos va a llevar por otros caminos, definitivamente. En el origen fontal de la revelación de la palabra está siempre presente el Espíritu Santo. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, como bien lo afirma Gálatas 4:6. Solo el Espíritu puede hacer que la palabra de Dios penetre en los hombres, en la historia y en la naturaleza,
y, lógicamente, el hombre solo puede percibir la palabra, meditarla y entenderla en el espíritu. Porque todo encuentro eficaz con la palabra presupone la necesidad de un amén abierto y acogedor del hombre, y este amén en María, con su originaria docilidad al Espíritu Santo y el descenso de éste sobre ella, se convierte en la fuente de la encarnación del Verbo. En el Espíritu pronuncia María el sí, que es el origen de toda la contemplación cristiana, y la deja grávida de la palabra, y conserva y medita todas las palabras en su corazón. Ahora comienza a ser claro cómo la palabra prometida y otorgada por el Padre puede ser para el hombre una palabra inteligible en el plano no solo humano, sino también divino, y hasta una palabra esperada en la fe y desarrollada por Él como el seno ya dispuesto. Porque el mismo Espíritu que lleva al Hijo del Padre a los hombres, cuida desde siempre los corazones para que puedan recibirlo. Vean qué hermoso cómo von Balthasar sitúa los orígenes de la contemplación en la fe católica en nuestra Santísima Madre, en la Santísima Virgen. Ella meditaba todas estas cosas en su corazón, porque toda contemplación no puede ser otra cosa que una escucha incesantemente nueva de lo que el Espíritu dice a la Iglesia, como bien lo afirma Apocalipsis 2:17 y como lo afirma von Balthasar. A lo largo de las partes que componen este libro, de sus 3 partes, algo que también me resultó muy valioso fue la perspectiva fuertemente trinitaria que von Balthasar mantuvo, pues él abordó, mejor dicho, el acto de la contemplación desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre está presente esta perspectiva trinitaria en todo el texto. Esto es algo definitivamente que nos permite tener una comprensión más integral de la oración, pero no ignora tampoco la importante mediación de la Iglesia en la experiencia contemplativa. Los bautizados somos parte del cuerpo místico de Cristo y así oramos tanto individualmente como en comunidad. La oración es como el respirar de la Iglesia y nosotros formamos parte de ese respirar. La oración contemplativa también para von Balthasar se da una serie de realidades eclesialmente mediadas como lo son la historia, cuyo peregrinar hacia la presencia de Dios ha llegado hoy a un punto, de crisis, un punto de aridez espiritual generalizada, pero también se da en la liturgia, que es el espacio en el que el teólogo suizo afirma se encuentra la esperanza de la contemplación para el mundo. Cabe destacar que las reflexiones sobre la liturgia y la Santa Misa las escribió en 1965, es decir, cuando ya el Concilio Vaticano II estaba por finalizar, y 4 años antes de que se implementara la reforma litúrgica en la Iglesia, que dio como resultado, entre otras cosas, la promulgación de la Misa Novus Ordo por parte de San Pablo VI. En este sentido, y a nivel histórico como teológico, cuando von Balthasar habla de la relación entre contemplación y liturgia, lo hace pensando más que todo en la misa tridentina posiblemente, que vale mencionarlo, posee una naturaleza fuertemente contemplativa, fuertemente mística, orientada hacia el misterio del santo sacrificio de Cristo y a partir de ahí a la memoria de toda su vida. Pero también nos habla nuestro autor sobre la libertad, que se refiere a cómo cada uno puede, configurar y vivir en su interior el trato con Dios. Y finalmente se refiere también a la dimensión escatológica de la oración, que básicamente trata sobre cómo viviremos la relación con Dios entre 2 parusías, nuestra relación con el Señor entre los 2 tiempos, entre la primera venida de Cristo y la segunda. Algo que quiero destacar también y que me resultó significativo para entender el propósito de esta obra y también para comprender nuestro propio contexto y estado de vida como laicos, es que von Balthasar consideró que en los laicos o seglares existe también un potencial enorme para una intensa vida espiritual, una que florezca a partir, de la realidad eclesial y litúrgica de la Iglesia, no de manera puramente individual como desafortunadamente se da muchos católicos, quieren vivir su fe de manera como aislada o desligada. Más bien vean qué hermoso lo que él nos dice en la página 81. El seglar que diariamente practica la oración contemplativa puede, por el contrario, y lo puede en medio del mundo, mantenerse un espíritu de mentalidad litúrgica y de trascendencia auténtica, y lo podrá mucho más fácilmente en la medida misma en que recuerde la cohesión estrechísima que hay entre contemplación y liturgia. Quizá no pueda asistir diariamente a la Santa Misa,
pero puede en el espíritu de la Iglesia hacer que sea un evento en su contemplación esta parte de la liturgia cristiana, convirtiéndola en parte real de su espíritu real en comunión espiritual con Cristo, la palabra de Dios. Como podemos ver, es ciertamente un enfoque integral, un enfoque litúrgico y contemplativo. La liturgia no es solamente un conjunto de ritos, es la forma en que adoramos a Dios y en que nos encontramos con Él. Por eso en la parte final es donde se plantea entonces cómo vivir la oración contemplativa en las tensiones que se dan inherentemente en el mundo. Tensiones que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida espiritual y para lo cual creo este libro será una buena compañía. Definitivamente podemos conocerlo, podemos aprender de él y podemos orar de una nueva manera, una manera siempre nueva y siempre dinámica, una manera llena de vida. Ponderar el legado de teólogos como von Balthasar es definitivamente algo que solo se puede hacer con el tiempo, con calma y leyendo muy bien toda su obra, porque muchos y variados han sido los juicios sobre su trabajo, sobre su teología, y muchas veces son juicios que no están basados en una lectura profunda y extensa de su obra. Hay que leerlo para conocerlo y entender de qué habla. Considero que su legado para la mística y la espiritualidad de la Iglesia Católica es por eso valiosísimo. ¿Por qué? Porque nos brinda una perspectiva teológica y contemplativa que está atenta a nuestra época, lo que no significa aceptar todo lo que venga del mundo. Más bien, von Balthasar nos brinda perspectivas que pueden ser discernidas y acogidas en tanto reafirmen la verdad del depósito de la fe. Siguiendo el espíritu incluso de los padres de la Iglesia. ¿Qué es lo que hacen los padres de la Iglesia, queridos amigos? Ellos se leían toda la producción intelectual de su época para refutarla desde la verdad cristiana. Conviene que hagamos lo mismo. Conviene conocer el trabajo de este importante teólogo suizo, discutirlo e interpretarlo a la luz de la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio. Mientras estos sean nuestros referentes, podemos tener una luz segura para comprender mejor sus planteamientos. Von Balthasar ciertamente tuvo que vivir tiempos difíciles. Aparte de haber presenciado las dos guerras mundiales, fue testigo del Concilio Vaticano II, como también de las reformas posconciliares, y sus dispares resultados en distintas partes del mundo católico. Resultados muy dispares y a veces muy contradictorios. En este sentido, el suizo siempre rechazó los extremos. Él nunca se identificó con posturas extremistas, por decirlo de alguna forma, pues por una parte, no se identificó con la postura que llegaría a adoptar, por ejemplo, Marcel Lefebvre, tras el concilio, pero tampoco apoyó el progresismo liberal de teólogos como su compatriota Hans Küng. Él nunca se identificó con la postura de Küng, hasta donde se conoce. Algo sorprendente también de von Balthasar es que a lo largo de su vida llegaría a escribir más de 80 libros y más de 500 artículos, ensayos, entre otros escritos. Por eso es que hay que conocer bien su obra para juzgarla con rectitud y de manera integral, a la luz de nuestra fe. No juzgarlo precipitadamente, sino que más bien conocerlo integralmente. Por eso recomiendo la lectura de esta obra, porque nos puede permitir comprender y vivir de una forma más íntima el encuentro con el Señor. Vivirlo en el tiempo que nos ha tocado vivir. Es un libro que también complementa a otras obras que también pueden llevarnos a Dios. Así que bueno, si alguien tiene interés en estas obras de von Balthasar y quiere conocer mejor su pensamiento, recomiendo ante todo su obra máxima, la trilogía llamada Gloria, Teodramática y Teológica, la cual se compone de 15 volúmenes. Si tienen el tiempo, inviértanlo estudiando esta obra. Vale la pena definitivamente. Y bueno, queridos amigos, eso sería todo por ahora. Ha sido un placer de verdad comentar esta valiosa obra con ustedes, así que si están interesados en estas y otras temáticas, pueden visitar mi sitio web en el que se encontrarán con varios artículos y demás contenidos sobre teología, mística y espiritualidad católicas. El enlace al sitio se encuentra en la descripción del video, así como si también y por si lo desean pueden suscribirse a mi canal. Saludos y que estén muy bien.